las conversaciones para la hora del café. Aquí otra vez en el aula. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por vuestra presencia esta mañana. Algunos de vosotros sois ya fijos y nos habéis acompañado otros años y veis que este año hemos crecido, que nos han traído al antiguo Salón de Plenos, que es un lugar magnífico. Así que creo que ya solamente por estar aquí ya va a ser un disfrute. Mi agradecimiento, en primer lugar, como siempre, al presidente del Senado, la cuarta autoridad de España, ni más ni menos nos está recibiendo hoy aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos y dar siempre este halo institucional a las jornadas. Y especialmente también agradecimiento en esta ocasión a la Universidad de Salamanca, que es la organizadora del acto, precisamente con motivo de la celebración del quinto centenario de la Escuela de Salamanca, que ya empieza a arrancar y que forma parte, como ven, del programa que vamos a seguir hoy. No me voy a extender mucho, pero sí que cuando me dicen ¿y por qué se celebran estas jornadas? ¿Y por qué habláis de geopolítica? Digo, pues bueno, yo no sé cada uno de nosotros qué recuerdo tiene en su memoria de la primera vez que pensó, quizás no en la palabra geopolítica, que hay que tener una cierta edad ya para hablar de ello, sino por lo menos en lo que es, ¿no? Y yo recuerdo que fue cuando una vez me enseñaron en un mapa que se habían reunido España y Portugal, habían trazado una línea y se habían repartido el mundo. Y a mí ya en ese momento me fascinaba pensar que los demás no se levantaron y se quejaron y quisieron entre todos mover esa línea, ¿no? Ahora mismo también estamos en un momento geopolítico muy complicado. No sabemos si Rusia y Estados Unidos van a querer también hacer líneas y los demás esta vez pues tendremos que aprender a quejarnos. Pero de momento lo que queremos es aprender desde nuestra historia, las lecciones pasadas de la geopolítica, cómo pueden ayudarnos a diseñar el futuro, y de eso va precisamente la primera mesa redonda, donde se va a debatir pues precisamente el concepto de ciencia como soporte para el crecimiento de un país. Como siempre tendremos un poquito de feminismo, eso va conmigo, marca de la casa, y vamos a volver a hablar de reinas de España, y terminaremos con esa presentación, como os decía, del centenario de la Escuela de Salamanca, pero juntando siempre presente y pasado, pues vamos a hablar de un centenario que se quiere organizar con un centenario que se organizó con mucho éxito, que fue precisamente el de la Vuelta al Mundo, ¿no? Para lo cual vendrá María Saavedra, que todavía no está con nosotros, pero esperamos que llegue. Y por lo demás, pues nada, desear como siempre una buena jornada. Tendremos una pausa café a la 1 aproximadamente, iremos al Salón de Pasos Perdidos. Y vamos ahora mismo, pues para empezar a calentar y que os sintáis bien acogidos, a escuchar a Rosalía Recio, que viene hoy con nosotros, estrena en el Senado, salmantina de nacimiento. Hoy hay mucho salmantino por aquí, a los que nos ha dejado el tren, por lo menos. Y nos va a tocar, creo que no lo digo mal, la partita, la menor de Bach, pues cuando quiera. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias, Rosalía. Ella se tiene que ir ahora en breves instantes, así que te damos aquí la enhorabuena, que no podremos dártela luego en persona. Y también pues os llamo la atención sobre los cuadros que podéis ver a ambos lados del hemiciclo, que precisamente corresponden a Vanessa Andrés. La tenéis sentada en el centro del Salón Azul. Hoy ha cambiado un poco la cara del Gobierno de España, ¿verdad? Y bueno, doy paso ahora, le cedo la palabra al vicerrector de Internacionalización de la Universidad de Salamanca, don Raúl Sánchez, para que nos presente precisamente ese quinto centenario. Buenos días, muchísimas gracias, senadora, profesora. Excelentísimo señor don Pedro Roldán, presidente del Senado, excelentísima senadora y profesora de la Universidad de Salamanca, la doña Esther del Brío, excelentísimas y ilustrísimas autoridades, distinguidos ponentes, señoras y señores. En primer lugar, quiero transmitirle un afectuoso saludo en nombre del rector de la Universidad de Salamanca, el profesor Juan Manuel Corchado, quien lamentablemente no puede estar hoy presente con nosotros en la capital del Reino, aquí en Madrid, pero que sigue con interés el desarrollo de esta jornada y les envía sus mejores deseos para que el encuentro sea todo un éxito. Es un honor para la Universidad de Salamanca poder inaugurar esta cuarta jornada sobre el papel geopolítico de España en su historia en una sede tan emblemática como el Senado. Agradecemos profundamente a nuestra senadora y catedrática de la USAL, la profesora Esther del Brío, la dirección de esta jornada, así como al Senado por su hospitalidad al acoger este encuentro. Igualmente, queremos expresar nuestro reconocimiento al profesor Antonio Notario por su valiosa contribución y por su trabajo como presidente de la Comisión del quinto centenario de la Escuela de Salamanca. Me gustaría inscribir este evento dentro de las primeras actividades que la Universidad de Salamanca impulsa en el marco de la conmemoración del quinto centenario de la Escuela de Salamanca, que celebraremos el año próximo. Se trata de una efeméride que no solo nos invita a la reflexión sobre el legado intelectual de nuestra universidad, sino que también nos permite reafirmar nuestro compromiso con el pensamiento crítico y con el diálogo académico. A lo largo de su historia, la Universidad de Salamanca se ha definido por tres rasgos fundamentales. En primer lugar, por ser la Universidad de la Lengua Española, cuna de la primera gramática de nuestra lengua, publicada en el mismo año en que España descubría América, y también por continuar siendo, a día de hoy, la referencia mundial en el estudio y en la promoción del español. En segundo lugar, por haber sido la cuna del derecho de gentes, del derecho internacional moderno y de las ciencias de la economía en su sentido moderno, contribuciones que son fundamentales y que han dejado una huella indeleble en la civilización occidental, luz del mundo. En tercer lugar, por ser alma mater de las primeras y más importantes universidades hispanoamericanas, que fueron fundadas a imagen y semejanza de la Universidad de Salamanca. A través de iniciativas como esta jornada, reafirmamos nuestro compromiso con la difusión del conocimiento y la reflexión sobre los grandes temas que han definido el papel de España en la historia. Es nuestro deseo que este encuentro permita generar debates enriquecedores y nuevas perspectivas sobre las importantes aportaciones que nuestro país ha realizado en el ámbito geopolítico a lo largo de los siglos. Esperamos que esta jornada sirva para poner en valor el papel de España en la historia y destacar la trascendencia de nuestras aportaciones al pensamiento y al desarrollo de las sociedades. Disfrutemos, pues, de esta jornada, de este espacio de reflexión y de debate, con la seguridad cierta de que será una jornada enriquecedora para todos. Muchas gracias. Sí, y ahora tenemos un vídeo preparado, si es posible. Es un vídeo muy corto.
Muchas gracias por esa pequeña presentación que vamos ya haciendo boca de las celebraciones del 5º centenario. Y ahora tiene la palabra el presidente del Senado, excelentísimo Pedro Rollán. Muchísimas gracias. Muy buenos días. En primer lugar, muchas gracias por tu compromiso, querida Esther del Brío, querida senadora y coordinadora de esta jornada. Gracias, señor vicerrector de Internacionalización y Cooperación de la Universidad de Salamanca, don Raúl Sánchez. Gracias también a la secretaria segunda de la mesa, Marimar Blanco, a la senadora Amparo. Comentaba Esther del Brío el que tiempos atrás entre España y Portugal marcaron de alguna manera, no sé si el reparto, pero sí el establishment del momento. Y eso no habría sido posible sin los majestuosos conquistadores extremeños. También se encuentra entre nosotros el expresidente de la Junta de Extremadura y actualmente senador Monago. Senador Robles le he visto también acceder hace tan solo unos instantes. Querida teniente de alcalde del Ayuntamiento de Salamanca, señor comisario, por supuesto, a los ponentes y a los moderadores, gracias por tan ingente tarea y labor que hacen posible el que jornadas como esta puedan tener lugar. Agradecer también de manera muy significativa a los alumnos del Colegio Maestro Ávila de Salamanca y del Instituto Santa Teresa de Madrid. Además, creo que el desplazamiento ha sido breve porque se encuentran en las proximidades de este edificio y, por supuesto, pues gracias a los medios de comunicación que tienen la oportunidad también de amplificar lo que aquí va a tener lugar. Como decía, gracias. Gracias en primer lugar por darnos la oportunidad al Senado del Reino de España de poder compartir y de poder acoger una iniciativa tan conveniente, tan oportuna y tan necesaria como la que está teniendo lugar. Quisiera felicitar o reiterar la felicitación a la senadora Esther del Brío por su trabajo, implicación y organización de esta 4ª edición. Ha conseguido conformar una vez más, y no es una tarea nada sencilla, pues un elenco de conferenciantes y expertos de primerísimo nivel. Estas jornadas, como decía el vicerrector, también cuentan con un apoyo comprometido y decidido por parte de la Universidad de Salamanca y se han consolidado como un referente en el ámbito universitario, cultural y también educativo, pues para todos aquellos que son unos apasionados de la historia de España. España, un gran país, fruto de un gran imperio, y el título de las mismas se refiere al papel geopolítico de España a lo largo de su historia. Hablar del papel geopolítico hace referencia a los diversos sucesos políticos ocurridos con las implicaciones y efectos que genera en la sociedad. Lo generaba en el pasado, se tuviera una constancia del significado de la geopolítica y lo significan y afectan igualmente en el día de hoy. España es un gran país y es una de las mejores naciones que existen en el mundo. Lo reconocemos los propios y lo valoran y lo reconocen también esos 94 millones de turistas que nos visitan y que evidentemente también se pueden conformar una opinión al respecto. Y este gran país es fruto de nuestra historia, pero sobre todo también permítanme que ponga énfasis en que este gran país es fruto también del talento y del trabajo labrado por los españoles a lo largo de los últimos siglos, en el que hay que recordar que España fue un gran imperio que comenzó a cimentarse en el siglo XV y que perduró hasta finales del siglo XIX. La historia de nuestro país cambió cuando Cristóbal Colón descubrió América. A partir de ese momento se marcó un antes y un después en la influencia y el poder cultural, social y económica de España, en el que se incrementó exponencialmente. Felipe II, el rey que gobernó la mayor parte del siglo XVI y que mandó construir el monasterio del Escorial, hizo popular la frase de que en España era un imperio donde nunca se ponía el sol. La pronunció basada en el hecho de que este país tenía dominios, posesiones en cada uno de los 5 continentes, desde América hasta Filipinas. A lo largo de varios siglos, España estableció y consolidó unas notables relaciones políticas, económicas y culturales en todos y cada uno de los territorios. A diferencia de otras potencias, España intentó
integrar, conjugar y unir a todos esos territorios mediante la diplomacia, mediante el diálogo y mediante la negociación. Las trató como una provincia más, no como meras colonias. Sirva de ejemplo la consideración que los territorios de ultramar tuvieron constatada en la Constitución del 1812. En ella se reconoce a los territorios españoles de ambos hemisferios, así como los habitantes de ultramar, el que se trataban de ciudadanos de pleno derecho, igual que los ciudadanos españoles. Era toda una revolución liberal y constitucional para la época. Esa Carta Magna inspiró y fue la base de las constituciones que luego fueron adoptadas por países latinoamericanos. Es decir, fue un texto que inspiró e iluminó no solamente nuestra nación, sino a muchas otras. Esa influencia de España, sobre todo en los países latinoamericanos, se sigue manteniendo en la actualidad y es una oportunidad para poder seguir fortaleciendo los lazos culturales, sociales y económicos que existen a ambos lados del Atlántico. Consustancial a las posesiones que tenía España en el mundo era la expansión de nuestra lengua. Hoy el español tiene una gran importancia cultural, social y económica. Es uno de los mayores tesoros que tenemos y, por lo tanto, debemos de preservar y promover. Me atrevo a decir que hoy el castellano, nuestra lengua, es el bien más preciado que tenemos como país. El español es la segunda lengua materna más hablada del mundo, solo superada por el mandarín. Más de 600 millones de personas se comunican en español. Por países, México es el primer país con más hablantes de español, seguido de Estados Unidos. En este país se prevé que en el año 2050 sean más de 100 millones de habitantes los que hablen español, lo que significa alrededor del 25% de la población. Es decir, 1 de cada 4 estadounidenses hablará y se comunicará en español. Es ingente el potencial de crecimiento que tiene el español en el mundo y la influencia que puede llegar a tener, hasta tal punto que las autoridades chinas quieren introducir el castellano como segunda lengua en los colegios y centros educativos. Evidentemente se han percatado del interés estratégico y de la importancia que tiene conocer, compartir nuestro idioma para avanzar en mercados como el de España o el de toda Latinoamérica. Por ese motivo, permítanme que contraste y que llame la atención la decisión del nuevo gobierno de los Estados Unidos de eliminar el español de las redes sociales y de la página web de la Casa Blanca, al igual que sucedió también, hay que recordarlo, durante el primer mandato del expresidente Donald Trump. Su Majestad el Rey Felipe VI, en una reciente reunión celebrada del patronato del Instituto Cervantes, calificó de llamativa esta decisión y espera que esta decisión tenga un carácter temporal, ya que la fuerza de los hechos demoscópicos y democráticos indica que el español acabará siendo la segunda lengua de más uso y con más influencia política en Estados Unidos. Desde esta presidencia del Senado también instamos a reconsiderar esta decisión del nuevo Ejecutivo de los Estados Unidos para que vuelvan a abrir esos canales de comunicación en español de los que disponía hasta hace bien poco tiempo la Casa Blanca, fruto del interés y de la trascendencia que genera la actividad del gobierno estadounidense en la población hispanohablante, además de los beneficios culturales, sociales y económicos a los que me he referido en varias ocasiones. Apoyar y apostar por el español es hacerlo, apostar y apoyar por un valor en alza. Debemos defender nuestras señas de identidad y salvaguardar nuestra lengua, el idioma a través del cual nos comunicamos más de 600 millones de habitantes. Voy finalizando, pero no quiero hacerlo sin reiterar mi agradecimiento por su presencia en esta interesante jornada sobre el papel geopolítico de España, que tratarán diferentes y variados asuntos. Desde el centenario de la Escuela de Salamanca y el 5º centenario del viaje de Juan Sebastián Elcano, de ese municipio tan maravilloso como es Guetaria, y que no solamente tuvo la oportunidad de ofrecer al mundo a Juan Sebastián Elcano, sino también al Picasso de la costura, como fue Balenciaga. También abordarán el análisis de las reinas Leonor en España, entre ellas
la que será la futura reina de España, la princesa de Asturias, que está navegando en estos momentos rumbo a América Latina en el buque escuela Juan Sebastián Elcano como parte de la tripulación. O la mesa que tendrá lugar a continuación bajo el título La ciencia como estrategia de país, donde se expondrá el papel que tuvo don Santiago Ramón y Cajal, que fue senador vitalicio de esta institución, o las lecciones que nos enseña uno de los yacimientos más importantes del mundo, como es el de Atapuerca. Estudiar la historia de España siempre nos enseña a comprender el presente y, muy importante, nos ayuda a visibilizar lo que pueda ocurrir en el futuro, en un futuro vinculado y asociado a un presente muy cambiante. Por ello es necesario seguir llevando a cabo jornadas como esta, en las que se recupera, se reflexiona y se analiza la historia de nuestro país, una historia que debemos fomentar y dar a conocer para evitar que caiga en el olvido o incluso una maniquea reinterpretación. Y más cuando tiene una riqueza y una importancia absolutamente crucial en el ámbito económico, cultural y social como la de España. A nadie se le puede olvidar que España ha sido un gran imperio y fruto de ello seguimos siendo un gran país. Y aunque somos un gran país, esto es perfectamente compatible para que lo siga siendo en el presente y en el futuro con el compromiso, el apoyo y cuantas iniciativas contribuyan a que así sea, como la que hoy está teniendo lugar. Y, por supuesto, el que también todos y cada uno de los españoles tengamos la oportunidad desde el conocimiento de poder seguir contribuyendo al sostenimiento de esta gran nación que somos. Por lo tanto, muchas gracias. Gracias por celebrar esta importante jornada de reflexión, de debate y de estudio hoy aquí en el Senado y, por supuesto, pues desearles el mayor de los éxitos, porque esto redundará sí o sí en poder gozar y en poder disfrutar el presente y las futuras generaciones de la gran nación que somos. Muchísimas gracias. Pues damos paso a la primera mesa, si pueden ir subiendo los ponentes. Bueno, pues vamos a dar paso a la primera mesa. De momento solo tenemos con nosotros al primer ponente, pero bueno, espero que vayan llegando en estos minutos. Y si no, en todo caso, nuestro moderador, Vicente Olaya, un asiduo a esta casa, tengo que agradecerles porque gracias a que la primera vez que invité a grandes personalidades a acercarse a estas jornadas dijeron que sí. Y realmente fuisteis el pozo que ha hecho posible que esto siga continuando, ¿verdad? Entonces, Vicente, que es el responsable del área de arqueología del país, le habréis leído todos en muchísimas ocasiones, no solo en prensa, sino también a través de sus dos. Bueno, yo conozco dos, pero tendrás más libros. Sí, bueno, yo conozco el de la costurera. Bueno, yo ahora voy a publicar otro con Espasa, y el de Pequeña Historia. Bueno, pues nos hablas luego nos hablas de él. Entonces va a hacer de moderador de la mesa y en caso de que fallen los ponentes, pues lo cierto es que tiene una experiencia y un bagaje que creo que sería recomendable
que nos dieras una charla y en ese caso moderaría yo, porque si no, ¿quién modera al moderador? De todas formas, Esther Rodríguez está. Sí, pues si quieres subir, ¿me haces el favor? Esther va a hablar, Esther Rodríguez, representa las casas de Turuñuelo. No sé cuántos conocéis este nuevo yacimiento que la verdad que sí, te voy a dar a este sitio, que ha pasado a la gloria en muy poco tiempo. Habéis despegado súper rápido en Extremadura, de ahí también se debe la presencia de nuestros senadores extremeños. Y bueno, yo te cedo ahora este sitio. Y bueno, pues si no aparece Juan Luis Arzuaga, pues lo hacéis entre los tres, ¿vale? Venga. El agua es la tuya, Bueno, buenos días a todos. Yo en principio tenía que presentar a dos sabios, uno joven y uno más mayor, pero he perdido al mayor, no sé dónde está, que es Juan Luis Arzuaga. Pero para que conozcáis un poco el personaje, en el caso de Juan Luis, aunque no esté, si tenemos suerte, se integrará aquí. Hace un par de años fui a cubrir una conferencia de Arzuaga en el Arqueológico Nacional. Estaba completamente abarrotado la sala principal del Arqueológico. Tuvieron que abrir una nueva sala porque la gente es un personaje fantástico. Yo tomé notas y cuando terminó la conferencia me acerqué a él y le dije: mire, profesor, le voy a pasar el artículo que he escrito para que usted lo corrija, para no decir ninguna tontería. Y entonces me respondió: no te lo voy a corregir porque si está mal es que me he explicado fatal. O sea, ese es el personaje, es un auténtico genio. Estamos también, como no aparece, pues estamos con Esther, que es responsable de quizá el yacimiento arqueológico más fantástico que hay en España, que es las Casas del Turuñuelo, que habéis conocido todos. Es Tartesos, es la historia de la península ibérica. Luego nos contará, incluso veremos un pequeño documental. Y también estamos pues con otro sabio, aunque es más joven, pero es un sabio. Se llama Alberto Jiménez Schumacher. Es una persona especializada en oncología molecular y nos va a hablar. Bueno, es hijo predilecto de Zaragoza, también hay que decirlo. Es un genio joven, digamos. Y nos va a hablar de un personaje fantástico que es Ramón y Cajal, que es nuestro primer premio Nobel en medicina. Yo estos días me he estado un poco documentando, para no decir una tontería, porque yo sé poco de Cajal. Y he descubierto que era un hombre tremendamente culto, un hombre que escribía maravillosamente, como nos escribe hoy en día, un especialista en el Quijote. He visto también que era un hombre que era un enamorado de la fotografía. Descubrió incluso un sistema para poder revelar las fotografías mucho más rápido. Como nadie le quiso financiar el invento, pues al final Edison lo patentó y se llevó la gloria. Entonces, yo creo que mejor que este rollo que os cuento es que os lo cuenten ellos primero, y vamos a empezar, si me permites, Alberto, por Esther. ¿De acuerdo? Sí. No sé si ponen primero el vídeo o intervengo. Eso no lo sé, si está el vídeo. Pero bueno, tú cuéntanos si quieres y luego. Bueno, pues muy buenos días. ¿Sí? ¿Proyectan primero el vídeo y luego intervengo? Sí, vale.
Bueno, pues muy buenos días a todos y muchísimas gracias, Esther, por haber contado con nosotros para participar en esta jornada. Lo que acaban de ver es el vídeo que elaboramos el pasado año con motivo de la organización de la exposición en el Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid, en Alcalá de Henares, que se titulaba Los últimos días de Tarteso, porque eso es un poco lo que nos cuenta el yacimiento de Casas del Turuñuelo, ¿no? El final de esta cultura que las fuentes griegas nos transmitieron, ¿no? Que escritores como Heródoto o Estrabón nos transmitieron, la existencia de una cultura más allá de las columnas de Hércules, en el suroeste de la península ibérica, que se denominaba Tarteso, y que nosotros, a través de la arqueología, poco a poco intentamos darle forma, darle materialidad y entender realmente quiénes eran. Casas del Turuñuelo es un yacimiento que se localiza en el municipio de Guareña, en Extremadura, en la provincia de Badajoz, es decir, muy al interior, y ahora entenderán por qué hago este matiz. Es hasta la fecha el yacimiento construido en tierra, que es una de sus características, un edificio construido enteramente en adobe, mejor conservado del Mediterráneo occidental. Elementos como estos y el hecho del buen estado de conservación y del material que vamos recuperando en él, pues nos han servido, por ejemplo, para que se nos reconozca con el primer Premio Nacional de Arqueología o el pasado año con la Medalla de Extremadura. Llevamos 10 años trabajando, es un proyecto del Instituto de Arqueología, que es una institución que la conforman el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Junta de Extremadura. Es de los pocos institutos mixtos que el CSIC tiene repartidos por España. Llevamos 10 años. Este año daremos comienzo, dentro de prácticamente 2 semanas, a la 7ª campaña de excavaciones arqueológicas. Y la verdad que el yacimiento de Casas del Turuñuelo, como han podido ver en el pequeño vídeo, nos ha ido dando muchas sorpresas desde que comenzaron los trabajos en el año 2015. Y la verdad que, bueno, eso, al mismo tiempo que enriquece nuestra historia, nos va cambiando a nosotros la propia perspectiva, ¿no?, de lo que vamos poco a poco construyendo y entendiendo cómo es Tarteso. Tarteso es una cultura que se origina en el suroeste de la península ibérica a finales del siglo IX, principios del siglo VIII a.C., y es el resultado de la unión entre la población local que vivía en la península ibérica durante el Bronce final y los fenicios. Tarteso tiene un desarrollo muy extenso en su historia. Fundamentalmente se inicia en el Valle del Guadalquivir, ¿no?, lo que se denomina núcleo de Tarteso, que serían las provincias de Sevilla, Cádiz y Huelva. Ese proceso o ese sistema de poblamiento, en un momento determinado, a finales del siglo VI, entra en crisis por una serie de varias circunstancias, digamos, ¿no?, que lo propician, y eso da como resultado el surgimiento de un nuevo sistema de poblamiento, en este caso en el Valle Medio del Guadiana, donde, bueno, pues gracias a la aparición de yacimientos como Casas del Turuñuelo, pues estamos pudiendo conocer más en profundidad esta cultura. En Extremadura jugamos con la ventaja de que nuestros yacimientos se localizan en el medio rural y eso garantiza su buen estado de conservación, a diferencia de lo que ocurre con las grandes ciudades tartésicas como son Sevilla o Huelva, que tienen sus ciudades actuales encima, lo cual complica mucho su documentación. En Extremadura no es que hayamos inventado Tartesos de repente, sino que, bueno, pues tenemos la suerte de tener unos yacimientos arqueológicos en muy buen estado de conservación, y eso nos está permitiendo explicar partes de la historia que hasta la fecha eran diferentes. No es que nuestros yacimientos sean distintos, sino que, bueno, pues gracias a eso hemos conseguido reabrir ese debate en torno a qué fue Tarteso, cuál fue su extensión geográfica y cronológica, y sobre todo, bueno, pues gracias, por ejemplo, al estado de conservación del Casas del Turuñuelo, pues documentar la primera bóveda de adobe que se conoce en la península ibérica, la más antigua, que no es que otros yacimientos no la tuvieran, sino que normalmente en la arqueología, cuando un arqueólogo se enfrenta a una excavación arqueológica, y eso Juan Luis, si estuviera aquí, lo sabría bien, tendemos a mirar hacia el suelo. Normalmente el estado de conservación de nuestros yacimientos pues suelen ser cimientos o pequeños vestigios. En Casas del Turuñuelo tenemos la suerte de conservar muros de hasta 5 y 6 metros de altura, ¿no?, y podernos enfrentar casi al estado, casi al edificio en su estado original. Lo único que nos faltan en algunos casos son las techumbres. Gracias a eso estamos pudiendo reconstruir elementos de la vida de Tartesos que hasta la fecha eran muy complejos. Actualmente el equipo está conformado por 12 arqueólogos, todos pertenecemos al Instituto de Arqueología del CSIC, como les comentaba, pero Casas del Turuñuelo tiene una ventaja, y es que gracias a ese buen estado de conservación contamos con la colaboración hasta la fecha de 28 instituciones a nivel nacional e internacional que nos permiten documentar y, bueno, pues sacar de este yacimiento el mayor volumen de información posible. Por ponerles un ejemplo, ese sacrificio de animales que han visto en el vídeo, y que hasta ahora es el sacrificio de animales más grande que se documenta también en el Mediterráneo occidental, está conformado por 42 caballos, 9 vacas, 4 cerdos y un perro que se sacrificaron antes de ponerle fin a la vida del yacimiento, que es una de las características
que tienen este tipo de edificios ocultos bajo túmulo, que es como nosotros los llamamos, que al final de su vida, al final del siglo V antes de Cristo, se amortizan, es decir, se lleva a cabo un ritual que está conformado por la celebración de un banquete y el sacrificio de estos animales y se sellan por completo. Gracias también a ese sellado, a día de hoy, nosotros estamos pudiendo recuperar el yacimiento en tan buen estado de conservación. Pues como lo comentaba, para, por ejemplo, excavar ese sacrificio de animales, pues hubo que conformar un equipo de zooarqueólogos, veterinarios, es decir, intentar sacar del yacimiento, de un yacimiento que nos ofrece tantas cosas, el mayor volumen de información posible. Y eso solo es posible, bueno, pues conformando equipos multidisciplinares en el que nos unimos investigadores de diferentes instituciones y de diferentes ramas de conocimiento que, bueno, pues poco a poco estamos consiguiendo sacar a la luz esta parte de nuestra historia. Es verdad que en los últimos trabajos arqueológicos se han llevado a cabo otros dos grandes descubrimientos. Por una parte, esos 5 rostros de piedra que hasta la semana pasada estuvieron de visita temporal en la exposición, en la sala de novedades del Museo Arqueológico Nacional, y que son las 5 primeras representaciones en piedra, ¿no?, de 5 rostros de 5 personajes del siglo V antes de Cristo. Es la primera vez que podemos mirar a un tartésico a los ojos. Ojalá hablaran y nos contaran qué pasó realmente en Casas del Turuñuelo o si realmente se llamaban a sí mismos tartésicos. Y el pasado año esa tablilla de pizarra con parte de un alfabeto, antes que se hablaba, ¿no?, de la importancia de la lengua. Para nosotros documentar escritura en Casas del Turuñuelo es un elemento fundamental, porque saber qué escribían nos llevará a posiblemente, ojalá, ¿no?, a documentar en algún momento algún archivo que nos permita saber quiénes eran realmente, cómo se denominaban, con quién comerciaban, es decir, cómo se desarrollaba la vida, la geopolítica del siglo V antes de Cristo. Es muy interesante porque en Casas del Turuñuelo tenemos materiales que proceden de todo el Mediterráneo. Tenemos marfiles etruscos, tenemos la escultura griega más antigua que llega a la península ibérica, fabricada con el mismo mármol, con el mármol del Pentélico, con el que se está construyendo en el mismo momento el Partenón de Atenas. Lo que quiere decir que Casas del Turuñuelo, que es un yacimiento que está en el interior de la península, que ni siquiera tiene salida al mar, que sería lo normal en este momento, no es Cádiz, no es Huelva o no es la propia Alicante, están llegando materiales del Mediterráneo. Lo que quiere decir que ese núcleo está en la mentalidad de la sociedad que habita el Mediterráneo en el siglo VI y V, y hasta allí están llevando a cabo, están llevando materiales de gran relevancia y de gran, bueno, que nosotros denominamos como elementos de prestigio, ¿no? Ahora habrá que intentar determinar también qué les damos, ¿no?, desde el Guadiana, que le da Extremadura al Mediterráneo, para que tengamos esa capacidad política y económica de traer esos materiales en el siglo V. Por último, solo quería mencionar que este proyecto de investigación, bueno, pues se ampara, ¿no?, bajo el paraguas de un proyecto del Plan Nacional de Investigación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y que al mismo tiempo pues cuenta con el apoyo de la Junta de Extremadura, que desde los inicios de este proyecto en el año 2014 siempre ha caminado junto a nosotros para seguir desarrollando las investigaciones, mantener los grupos de trabajo, etcétera, y bueno, pues la Diputación de Badajoz y el Ayuntamiento de Guareña. Asimismo, recientemente, y tan reciente que esto pasó el jueves pasado, la Junta de Extremadura, concretamente la Consejería de Agricultura, sacó a licitación la construcción de la cubierta, que vamos a construir una cúpula que va a crear un túmulo artificial y que al mismo tiempo que a nosotros nos va a permitir seguir trabajando en el yacimiento durante todo el año, permitirá la apertura al público y las primeras visitas. Pues bueno, nosotros somos conscientes y conocedores de que la gente tiene mucho interés en conocer Casas del Turuñuelo y nosotros mucho interés de que la gente venga a ver lo que hacemos. Así es que ojalá que la próxima vez que nos veamos pues sea en el propio yacimiento de Casas del Turuñuelo. Muchísimas gracias. Esther lo ha explicado de una manera fantástica, pero como veo que hay muchos jóvenes y están un poco despistados, quiero que os quede un poco clara la imagen. Hace 2500 años, una cultura que se llama tartésica prendió fuego a una edificación en la cual hay un sacrificio de animales, todo se derrumba, y 2500 años después, los científicos entran en ese sitio y se encuentran el pasado congelado. O sea, el gran valor que tiene Turuñuelo es que estas personas son capaces de examinar el ADN de los caballos, saber si se corresponden con los que hay hoy en día. Han encontrado una inscripción escrita en tartésico que
podrían en algún momento, no sé, bueno, el tartésico no se entiende, pues, aunque sea parecido al fenicio, pero algún momento en los próximos años alguien podrá llegar a saber qué pone ahí. Entonces, el valor de eso es que te encuentras una cultura que no conocemos, de la que hay muy pocas menciones, y con la tecnología del año 2025 van a ser capaces de reconstruir cómo vivían los habitantes de la península ibérica hace 2.500 años. Por eso el hallazgo es fantástico. Lo que pasa es que los científicos son así y hablan de muy complicado, pero esa es la historia. Una edificación que se quema, que se hunde, que queda congelada en el tiempo y que con la tecnología del siglo XXI somos capaces de examinar y de analizar. Bueno, y ahora voy a presentar a Alberto Jiménez Schumacher, una persona que aparte de ser científico, pues también tiene su parte, digamos, literaria, cultural, de investigación, de un personaje tan increíble como Ramón y Cajal. Alberto. Bueno, muy buenos días. En primer lugar, excelentísimas y ilustrísimas autoridades políticas y académicas, que también las veo aquí. Muchísimas gracias al Senado por acoger estas jornadas y a Esther y a la Universidad de Salamanca por organizarlas. Para mí es un honor enorme poder hablar de uno de mis héroes científicos, el otro estoy esperando a que venga, que es Santiago Ramón y Cajal. Y he querido ponerlo en esta fotografía coloreada por Navarrete, cuando Cajal era joven, estaba empezando sus primeros trabajos en Zaragoza, porque a menudo cuando hablamos de Cajal vemos una persona de edad avanzada, mayor, que ha ganado varios premios Nobel, y creo que puede ser más estimulante para los estudiantes que hoy nos acompañan poder ver que era una persona normal. Y si hubiera tiempo os contaría que fabricó un cañón cuando era un niño pequeño, reventó la tapia de un vecino y lo metió en la cárcel 3 días y 3 noches. Espero que con eso tengáis más curiosidad para leerlo. Ahora me gustaría... A ver si funciona. Me gustaría trasladarle muy cerquita de aquí, a la calle Príncipe 35, esquina con Huertas. Allí, el 25 de octubre de 1906, Santiago Ramón y Cajal recibía un telegrama de la Academia Sueca que le indicaba que era merecedor del Premio Nobel de Medicina. Y si vamos a día de hoy, y lo pongo en color, hoy allí una placa nos recuerda que allí vivió la dinastía madrileña de toreros Dominguín, espejo de toreros universales. Y todo eso, pese a que Cajal es considerado uno de los grandes nombres de la ciencia, a la altura de Darwin, Curie, Einstein o, como nos decía Severo Ochoa, Cajal, Newton, Galileo, pocos más. Veo aquí a Juan Andrés de Carlos, una de las personas responsables del legado Cajal y que la ha custodiado y cuidado durante muchos años, y me viene a la mente uno de sus libros que se llama Cajal, un grito por la ciencia, y tenía en la solapa ponía algo así como la ciencia española se desconoce a sí mismo, y también la sociedad española desconoce las contribuciones que tuvo Santiago Ramón y Cajal. Pero a sus enormes contribuciones que comenzaron a ayudarnos a desvelar los secretos del cerebro, apenas el 7% de la población española sabe quién fue Santiago Ramón y Cajal, como se recoge de un estudio acerca de la cultura científica europea de la Fundación BVA. Y eso que estas encuestas se realizaron en octubre del año 22, el que fue declarado en nuestro país como Año Cajal, una conmemoración que se va a prolongar hasta el próximo mes de mayo, en el que seguiremos sin el ansiado museo en que se han ido colocando algunas de las primeras piedras. Santiago Ramón y Cajal a menudo es nombrado como el padre de la neurociencia moderna por sus estudios sobre la microscopía del sistema nervioso. En soledad, en silencio, con sus lápices de pintar, con tinta china, construyó un universo neuronal que sirvió para explicar los secretos fundamentales de la máquina de pensar. En 1888 fue su año cumbre, su año de fortuna, él lo describe así. Un joven investigador de 35 años descubrió que el sistema nervioso, incluido el cerebro, está compuesto de entidades individuales, las neuronas. Sus hallazgos refutaban entonces la llamada teoría reticular, que imperaba hasta entonces, y que consideraba que el sistema nervioso era una red continua de fibras en la que residía el pensamiento. Posteriormente, a ver si lo consigo mover. Posteriormente, como veremos con las flechas rojas,
Nos mostró la dirección del sistema del impulso nervioso que va desde las dendritas, las antenas, hacia el soma y el axón. Profundizó sobre la degeneración y regeneración del sistema nervioso. Desarrolló numerosos trabajos que explicaban la función, el desarrollo y la plasticidad de prácticamente todo el sistema nervioso. Hizo un mapa de cartografía que sigue siendo útil hoy en día. Su obra, Textura del sistema nervioso central del hombre y de los vertebrados, está considerado por muchos el Quijote de la ciencia, el libro en español más importante jamás escrito, el libro de ciencia más importante jamás escrito en español. 1.800 páginas, 887 grabados originales y, como el propio don Santiago decía, se trata del trofeo puesto a los pies de la decaída ciencia nacional y la ofrenda de fervoroso amor rendida por un español a su menospreciado país. Como nos recuerda a menudo Carlos López Otín, su colosal y magistral obra representa un hito esencial en la búsqueda del conocimiento y permanecerá vigente hasta el final del sueño del tiempo de la humanidad. Pero sus contribuciones a la ciencia van más allá de las neurociencias. Él hizo aportaciones importantísimas en el ámbito de la oncología o desarrolló lo que podríamos considerar la primera vacuna química de la historia por encargo de la Diputación Provincial de Zaragoza, pero que se reconoce a otros investigadores, Smith y Salmon, un año más tarde, porque no había difundido Cajal su descubrimiento de una lengua científica más amplia. Hizo otros descubrimientos, como nos acaban de mencionar, importantes en la fotografía o en otros campos de la ciencia. Pero Cajal no solo fue un científico, fue una persona comprometida con su tiempo. Conforme iba creciendo su reconocimiento científico y ese reconocimiento le elevaba socialmente, intentó transformar la sociedad. Cajal peleó sus descubrimientos y famoso su viaje a Berlín a la Sociedad Anatómica Alemana en 1889 para presentar sus hallazgos. Y en aquel momento él perseguía a los políticos, algunos en esta Cámara también, a ver si podían pagarle el viaje hacia allí. Pero 10 años más tarde eran ellos quienes le buscaban. Se había declarado en Oporto una epidemia de peste bubónica y el gobierno español, temeroso del contagio, decidió crear un organismo que coordinase la respuesta española ante las crisis sanitarias de este tipo epidémico, frecuentes en la época y amenazas en la actualidad. En 1899 fue nombrado director del Instituto de Sueroterapia, Vacunación y Bacteriología de Alfonso XIII, que a partir de 1908 pasó a llamarse Instituto Nacional de Higiene de Alfonso XII. Y lo dirigió, ejerciendo, comprometido, hasta 1920, próximas a la jubilación, en la que pasó a ser director honorífico. Pero eso no era el centro de investigación que se reclamaba para Cajal. Tras ganar el premio Moscú en 1900 hubo un clamor popular y el laboratorio de Cajal pasó a ser una cuestión de Estado. En 1902 se creó el Laboratorio de Investigaciones Biológicas en el Museo del Dr. Velasco, actual Museo de Antropología, que a la postre sería el germen del Instituto Cajal, que nacería en 1922. En 1907 fue nombrado presidente de la recién constituida Junta de Ampliación de Estudios, que serviría para atraer investigadores extranjeros, pensionar a jóvenes investigadores para que acudieran a los focos científicos de Europa, la creación de grandes colegios adscritos a institutos y universidades, así como creación de centros de investigación. Y un organismo presidido por él era un blindaje que evitaba que fuera difícil de cuestionar. Cajal también introdujo por primera vez el término de política científica y lo hizo en la tercera edición de su libro Reglas y consejos sobre la investigación científica, con el subtítulo Los tónicos de la libertad, de la voluntad. En este libro marcó los deberes del Estado con la investigación, la necesidad de apoyo institucional, inversión, promoción de meritocracia, educación y cultura científica. Este libro podría ser un manual para los próximos gobiernos, pero su contribución fue mucho más allá que la gestión de la ciencia. Fue un gran maestro. La más pura gloria del maestro consiste no en formar discípulos que le sigan, sino sabios que le superen. El ideal supremo fuera crear espíritus absolutamente nuevos, órganos únicos, a ser posible en la máquina del progreso. Fabricar órganos dóciles e intercambiables denota que el maestro se ha preocupado más de sí mismo que de su país y de la ciencia. Creó una grandísima escuela que fue reconocida por la UNESCO en 2017 en el archivo del Registro de la Memoria del Mundo. Aquí tenemos varios de sus impulsores. Dentro de su escuela tenemos diferentes personas como Rafael Lorente Denó, si consigo que pase la diapositiva. Rafael Lorente Denó fue nominado al Premio Nobel, también lo fue Pío del Río Ortega y las investigaciones de Fernando de Costro.
Pregúntense ustedes dónde estaría España si hubiera conseguido un segundo, un tercer o un cuarto premio Nobel. También, como se ha mencionado con anterioridad, Cajal fue senador del Reino de España. Y si cierro los ojos, y creo que puedo todavía escuchar el eco de las pocas intervenciones que tuvo, pero las que siempre reclamó más apoyo para la investigación y para la educación. Fue senador por la Universidad Central a partir del 6 de diciembre de 1908 y posteriormente, como nos recordaba el presidente del Senado, el 14 de febrero de 1910 fue considerado por Real Decreto senador vitalicio. Ahora me gustaría tener una mirada hacia el futuro. Vivimos un momento decisivo y transformador en la forma de entender la vida, la salud y las enfermedades. Con la llegada del siglo XXI vivimos la revolución. A ver si cambia esto. No se mueve. Bueno, aquí. Con la llegada del siglo XXI vivimos la revolución de la secuenciación del genoma humano, que nos ha permitido cambiar nuestra mirada humana acerca de muchas enfermedades, como pueden ser algunas raras o el cáncer, así como el desarrollo de nuevas terapias o métodos de diagnóstico. El siguiente reto es el cerebro. Y de la misma manera que Kennedy quiso poner al hombre en la luna, Clinton avanzando con el genoma humano, con el advenimiento de las nuevas neurotecnologías, Obama lanzó e impulsó un proyecto que se llama BRAIN, que consiste en hacer avanzar el conocimiento del cerebro a través de nuevas tecnologías. Como decía, la próxima gran revolución está llegando de las neurociencias gracias al desarrollo de novedosas y poderosas neurotecnologías y al gigantesco crecimiento de la inteligencia artificial. Así, y lo vemos prácticamente cada semana, vemos noticias que nos hablan de avances en neurociencias y nos plantean avances y retos que nos plantean diferentes cuestiones morales. Vemos cómo avanzamos, especialmente con neurotecnologías, capaz de registrar, de leer, pero también de modificar el pensamiento. ¿Qué ocurrirá cuando podamos descifrar el código neuronal y comprendamos mejor el cerebro? ¿Cómo se potenciará la tecnología cuando podamos bioinspirarla con estos algoritmos naturales? ¿Podremos potenciar nuestra inteligencia comprendiendo cómo aprendemos y manipulando nuestro cerebro? Vivimos ante una gran oportunidad, pero también tenemos un gran reto. Y por eso científicos como Rafael Yuste, que aparece en la imagen, que es uno de los impulsores del proyecto BRAIN, alerta sobre la necesidad de instaurar unos neuroderechos en la Carta de los Derechos Humanos que garanticen nuestra privacidad mental y el consentimiento, el derecho a la identidad, a la toma de decisiones o libre albedrío, al aumento cognitivo justo y equitativo y a la ausencia de sesgos. Todo esto, en esencia, tiene su base en Cajal. Pero estamos ante una gran oportunidad. Reclamar más Cajal es reclamar más investigación y más progreso para nuestro país. Debemos rememorarle para no olvidar su figura y promover sus valores de trabajo, perseverancia, honestidad e independencia de juicio para conseguir una sociedad mejor. La biografía de Cajal humaniza al sabio, niño díscolo, repetidor, apasionado por el dibujo, que desarrollando una férrea voluntad, con esfuerzo y sacrificio, alcanzó grandes metas. Una persona, como hemos visto, comprometida con su tiempo. Conforme ganaba ese reconocimiento científico internacional, empezó a ocupar cargos de responsabilidad desde los que promovió la educación y la ciencia para impulsar y transformar nuestro país. En nuestro país debemos apostar por invertir en talento y en educación. Esos son los mejores valores en la bolsa. No lo pudo enunciar mejor Cajal el día de su jubilación, cuando él dijo, el 1 de mayo de 1922, se ha dicho hartas veces que el problema de España es un problema de cultura. Urge, en efecto, si queremos incorporarnos a los pueblos civilizados, cultivar intensamente los yermos de nuestra tierra y de nuestro cerebro, salvaguardando para la prosperidad y el enaltecimiento patrios los ríos que se pierden en el mar y los talentos que se pierden en la ignorancia. Dar a conocer la figura de Cajal ayudará a ponernos en valor, a impulsar la investigación de nuestro país y a construir una sociedad mejor. Viva la ciencia española y viva Cajal. Muchas gracias.
Vamos a pasar ahora a las preguntas, pero yo quería contar una anécdota que antes la estaba comentando con Alberto. Lamentablemente, hace unos años, una empresa compró la casa de Cajal en la calle de Alfonso XII. Es para hacer apartamentos turísticos. Cajal estuvo viviendo ahí 30 años. Multitud de objetos de su vivienda terminaron en el vertedero. Algunas personas, por ejemplo, como Alberto, consiguió recuperar algunos objetos, algunos documentos, ¿no? Y eso no puede volver a pasar con Cajal ni con nadie. Yo creo que somos un país que cometemos tremendos errores a la hora de mantener nuestra cultura, nuestra historia, ¿no? Y aunque parezca que esas cosas pasaban hace 100 años, esto ocurrió pues apenas 4 o 5. Ahora hay unos bonitos apartamentos turísticos, carísimos, pero la documentación, o parte de la documentación, o los objetos personales de Cajal, lamentablemente, pues terminaron en Valdemín Gómez. Bueno, vamos a hacer las preguntas. Tampoco quiero que quede mal sabor de boca, pero la realidad es la realidad. Entonces tenemos dos preguntas. Una es para Esther, que dice ¿qué ha supuesto Tartesos estratégicamente para España en el pasado y qué puede significar este yacimiento en el futuro? Bueno, la propia construcción de Tarteso, el uso del propio concepto, hay que retrotraerlo también al momento en el que, bueno, por primera vez aparece en la literatura más científica, o bueno, al menos a medio camino entre la divulgación y la ciencia, ¿no?, de la mano de Adolf Schulten, que es un filólogo y arqueólogo alemán, que al igual que Schliemann utilizó las fuentes clásicas para encontrar Troya, pues él quiso utilizar a Vieno para encontrar Tarteso. En un momento muy concreto de la historia de España, y razón de eso fue que Tarteso a día de hoy sigue interpretándose o definiéndose, y así lo verán en multitud de revistas y documentales, ¿no?, como la primera civilización de Occidente. Bueno, en la península ibérica ya teníamos grandes civilizaciones en el bronce, ¿no?, y el Argar y los Millares son una buena muestra de ello, pero es cierto que en buena medida la construcción, o lo que hoy en día entendemos sobre Tarteso, viene un poco de la mano, bueno, pues de esa propia construcción de principios del siglo XX, que hemos continuado, bueno, pues intentando conocer, y que gracias a yacimientos como Casas del Turuñuelo, digamos que Tarteso está perdiendo esa parte más mitológica o de leyenda que lo acompañaban, y por primera vez le estamos pudiendo dar bueno, pues un rostro arqueológico y entender realmente la entidad. Casas del Turuñuelo significa muchas cosas en el sentido de cara al futuro, en el sentido de que está abriendo las puertas a muchas y novedosas líneas de investigación, ¿no? Por ejemplo, se me ocurría, antes que también el presidente en Senado mencionaba a los conquistadores extremeños, ¿no? Pues Casas del Turuñuelo y su sacrificio de animales está permitiendo, por ejemplo, estudiar el linaje de una cabaña ganadera y saber si realmente los caballos que fueron a América eran extremeños o andaluces. O conocer problemáticas como, por ejemplo, que ahora también están o que las estamos sufriendo ahora, como la afección del virus del Nilo y cómo se transmite entre los animales, ¿no? Bueno, pues en este caso, gracias al estudio de los parásitos que hay en los caballos de Casas del Turuñuelo, la ciencia podrá avanzar en ese camino. Y al mismo tiempo también es un aliciente a nivel económico y social, porque Casas del Turuñuelo se terminará convirtiendo, y bueno, yo así lo creo y así lo deseo al mismo tiempo, en una atracción turística, ¿no?, y económica para una región como es Extremadura, ¿no?, para el medio rural, que en cierto modo también necesita de ese apoyo económico y de ese, bueno, pues de darnos a conocer. A veces una tierra muy desconocida y, sin embargo, que tiene muchísimas cosas que aportarnos, y Casas del Turuñuelo, bueno, pues va a ser un punto más, ¿no?, en ese mapa de Extremadura, en el conocimiento de nuestra historia, uniéndose a regiones como Andalucía, ¿no?, a las diputaciones de Huelva, de Sevilla, a otros territorios que también disfrutan de ese pasado tartésico. Y bueno, pues Casas del Turuñuelo permitirá ese también desarrollo, ¿no?, pues no sé, la propia construcción ahora de una nueva carretera que comunique los municipios que están en su entorno. Es decir, al final será como un punto del que ojalá vayan surgiendo muchas otras iniciativas, y sirva, bueno, pues para revalorizar también toda esa región, todas esas vegas altas del Guadiana, en las que, bueno, pues se puede disfrutar desde su patrimonio a su riqueza gastronómica o su riqueza natural.
A mí me parece apasionante, decir, de verdad, partir de cero y encontrar una cultura. Como decía Esther, por ejemplo, cuando se encuentra Troya, había un periódico, vamos a llamarlo así, que es la Ilíada, que te va contando todos los personajes que participan en la guerra, quiénes son quién, cómo es la ciudad, dónde están las puertas. En cambio, ellos parten de nada. Es decir, tienen que inventar la historia sin ningún periódico, sin ninguna información de la que partir, aparte de la que han hecho sus generaciones anteriores, que han podido hacer en Huelva o que han podido hacer. Pero empezar desde nada es apasionante. Y todo, absolutamente todo, lo que están descubriendo es con razones científicas, con datos, nada más. Bueno, yo quería preguntarle una cosa, Alberto. Cajal era un tipo que hacía absolutamente de todo. Escribía, podéis entrar en Internet y podéis ver los artículos de Cajal sobre Cervantes. Están escritos con una prosa fantástica, fantástica. Cuenta, lo que ha contado un poco Alberto, el problema de España, la falta de inversiones en investigación, pero es que el hombre también sabía de fotografía. También era un auténtico genio. Este hombre, ¿cuántas horas trabajaba al día? ¿Cómo se organizaba el día Cajal? A mí me encantaría saberlo porque intentaría aplicar el 0,01% de lo que él hacía para poder ser mejor científico. Es fascinante y además, conforme más vas viéndolo, no es que, tuviera una gran escuela y luego lo agigantara, que puede ocurrir con otros grandes científicos, es que cada vez vamos descubriendo más cosas de él y es inabarcable. Para mí tenía un compromiso enorme y luego al final vas viendo como muchas cosas que va haciendo a lo largo de su vida van conectando. Él descubrió la fotografía, por ejemplo, con 16 años y estas reacciones que se utilizan para fotografía fueron muy importantes para mejorar técnicas que le permitían teñir para poder ver al microscopio las neuronas, ¿no? Entonces al final vas conectando la pasión que tenía por el dibujo. Su padre, mira, esto es muy importante, la figura clave de Cajal es su padre, don Justo. Su padre nació en 1922 en un pueblo pequeñito en Huesca, se llama La Res, muy bello, pero muy pobre. Había apenas 40 casas, 200 habitantes, y en aquel tiempo la persona que tenía 2 vacas era una persona muy rica. Y lo poco que había en una casa iba para el mayor de los hermanos y don Justo no lo era. Él trabajó en el campo, pastoreó y después se fue a trabajar a Javier Relatre de mancebo, de mozo, de medio esclavo, de un médico. Y él vio el progreso que tenían esas personas. Se fue andando desde Javier Relatre a Zaragoza a estudiar el bachillerato. Él era analfabeto, aprendió a leer y a escribir con permiso de su amo, los libros que tenía de medicina. Como no pudo cursar medicina en Zaragoza, se fue andando hasta Barcelona. Allí trabajó de lo que llamaríamos estibador, descargando barcos y en una barbería. Sacó el título de cirujano de segunda y ya volvió. Entonces la voluntad de su padre era que sus hijos fueran médicos para que tuvieran un gran porvenir. Cajal tenía una pasión irrefutable por dibujar, pero su padre lo veía de vago y maleante y hubo un momento que tuvo tal pasión que incluso preguntó a la persona más experta que había en aquel momento en el pueblo que vivían, en Ayerbe, que era un revocador. Un revocador es una persona que arregla paredes cuando se han quemado. No sé si habrían aquellas casas en aquel momento, ¿no?, para arreglarlo. Y le dijo que no, que eso eran mamarrachos. Y le reafirmó a don Justo para que Cajal no pintara. Era un chaval muy revoltoso, tenéis que leer la biografía, que es muy divertida, olvidaros del Nobel y eso, de la biografía. Al final era repetidor de bachiller, llegó un pacto con su padre que si le dejaba ir a una academia de dibujo, entonces estudiaría un poco más. Y al final trabajó con su padre, que fue profesor de disección suyo también en algún momento, y la pasión que tuvo por el dibujo yo creo que fue clave para ver, interpretar, reflexionar y pintar los dibujos maravillosos del sistema nervioso. Entonces al final vas viendo que todo va confluyendo, pero sí, tenía un montón de... Desde luego con Netflix nos entretenía, pero era una persona muy culta, era una persona que al contrario de lo que nos dicen que era muy huraño y tal, no, él iba a la tertulia, estaba en los cafés, estaba relacionado, entonces tenía mucha correspondencia con el extranjero, entonces no sé, es inabarcable. Bueno, era un hombre que aprovechaba el tiempo al máximo, según estoy leyendo en Internet, que cuando le castigaron, que era pequeño, le castigaron y entonces le metieron en una habitación oscura y entonces vio que entraba un rayo de luz y entonces empezó el hombre a pensar una teoría. Yo que la verdad es que es impresionante. Ese episodio, claro, él no era muy buen estudiante, entonces en aquel momento se dio cuenta que veía como la imagen reflejada en la pared y si cerraba el agujero lo veía más nítido y se lo abría menos. Es el principio de la cámara oscura.
Él lo descubrió con 8 o 10 años, Leonardo da Vinci con 40. Bueno, y ya voy a hacer una última pregunta y ya vamos a dejar la siguiente mesa porque tampoco vamos a extendernos demasiado. Esta es para los dos. Dice, ¿en qué áreas de la ciencia puede radicar la innovación estratégica que haga avanzar a España? Bueno, yo creo arqueología. En la arqueología tantas cosas todavía que, bueno, es verdad que hemos avanzado mucho y como tú decías, ¿no?, que gracias a la tecnología del siglo XXI hoy en día podemos responder, hacer muchas preguntas solo hace falta un grano de arena prácticamente para saberlo. Para que os hagáis una idea, en Casas del Turuñuelo, aunque básicamente el grupo fundamental, ¿no?, digamos el núcleo duro, somos todos arqueólogos, trabajan químicos, físicos, del propio sacrificio de animales, pues no sé, recogiendo los sedimentos de la zona de los estómagos de los animales, pues gente que estudia restos de colesterol, de lípidos, es decir, se pueden avanzar en tantas ramas de la ciencia que la verdad que, bueno, es una de las partes más enriquecedoras de nuestro trabajo, porque es cierto que, bueno, pues la excavación arqueológica comprende a una mínima parte de lo que luego se esconde después de trabajo de laboratorio. De hecho, muchas veces nos dicen, ¿pero por qué excaváis tan poco tiempo? Y eso que nosotros excavamos 3 meses al año. Bueno, porque luego hay que digerir todo eso que sale de la tierra y en ese digerir trabajan muchas personas, ¿no? Quizá ahora lo que más en boga está y por lo que todo el mundo nos pregunta es por la inteligencia artificial, ¿no?, cómo se aplica. Y bueno, es cierto que, por ejemplo, para cuestiones de escritura, bueno, pues los últimos avances, pues gracias a la aplicación de la inteligencia artificial se han podido comenzar a descifrar algunos de los papiros de Herculano que estaban completamente carbonizados. Ojalá algún día nos permitieran conocer qué dice realmente el tartésico, porque esa es la clave para que Tartessos pase de formar parte de la protohistoria a formar parte de la historia, saber lo que dicen sus textos y poder entender, bueno, pues quiénes eran esas personas que hacían en el suroeste de la península ibérica y, bueno, qué parte, ¿no?, de la base de nuestra historia, de lo que a día de hoy somos, les compete a los tartésicos. Mencionabas la inteligencia artificial. En el año 2009, que es el año en el que España tuvo el menor diferencial, o sea, es lo más cerca que estuvimos de llegar a la media de financiación europea, España estaba por delante de China en inteligencia artificial. No sé, ¿qué ocurre ahora? O empezamos a considerar en serio la ciencia y la apoyamos de medios y de calendario con una estabilidad plurianual que no dependa de ciclos políticos, y apostamos por algunas áreas estratégicas, pueden ser materiales, pueden ser inteligencia artificial u otras, o pasaremos a ser un país subalterno de otros. Vivimos en un mundo cada vez con más tecnología. Pero por otro lado me gustaría hacer un canto por la investigación básica, por tener esa emoción de descubrir cosas que no sabemos para qué servirán. Yo trabajo diseñando nuevos métodos de diagnóstico y tratamiento del cáncer y todo el mundo dirá, pues que le den dinero a Alberto, que eso es importante, y yo se lo agradeceré. Pero quiero pensar en una persona, Francis Mojica, un alicantino que quería ver por qué unos microorganismos vivían en las salinas de Santa Pola y él quería buscar posibles aplicaciones para sacar de ahí reactivos para poder trabajar, me lo invento, en la industria del papel con más sal o cosas así, ¿no? Y él se dio cuenta que había unas secuencias de ADN repetidas. Bueno, esas secuencias de ADN repetidas, en medio tenía otras secuencias de unos virus que no eran capaces de infectar bacterias, da igual. Al final él se dio cuenta de un mecanismo de defensa de esas bacterias o esos microorganismos contra virus que las infectan. Otras 2 investigadoras, Jennifer Doudna y Manuel Champentier, eso lo editaron, lo utilizaron para desarrollar una herramienta de modificación genética, de edición genética, que se llama CRISPR. Ellas 2 recibieron el premio Nobel en el año 2020. Nosotros, Francis Mojica no pudo recibirlo, no somos un lobby científico, pero esa herramienta está transformando miles de enfermedades, acelerando los métodos de diagnóstico y el diseño de fármacos. Luego, tenemos que apostar por la investigación básica, posiblemente esa apadrinada desde el Estado, y debemos fomentar la investigación privada con una mejor ley de mecenazgo. No hace falta que sea la americana, que sería ideal. Vamos a copiarnos de la francesa como mínimo, que permita insuflar más medios y una estabilidad en la investigación en nuestro país. Muy bien, quiero disculparme por la siguiente mesa, pero me ha parecido tan interesante lo que estaban contando que nos hemos pasado unos minutos. Muchas gracias a todos y yo pediría un aplauso para los 2 ponentes.
Dicen que Arzuaga vendrá. Aparecerá en algún momento, el sabio despistado aparecerá en algún momento y se pondrá en cualquier mesa, que lo hará muy bien. Buenos días. Nuevamente, un saludo muy cariñoso para las autoridades políticas y académicas presentes, con especial referencia también a nuestros queridos alumnos y alumnas del Colegio Santa Teresa de Jesús de Madrid y Maestro Ávila de Salamanca. Buenos días nuevamente, como decía, y bueno, todas las personas que os habéis acercado aquí desde diferentes puntos de la geografía española. Os interesa la historia y, en concreto, la historia de España. Así que bienvenidos y bienvenidas a estas cuartas jornadas del papel geopolítico de España en su historia, donde obviamente no puede faltar el papel protagonista que han desempeñado las mujeres y que han asumido a lo largo de toda nuestra historia. Agradecer la bienvenida que nos ha dado el presidente del Senado. También agradecer a la Universidad de Salamanca la colaboración en la organización de las mismas y agradecer, por supuesto, sobre todo la invitación a la promotora de estas jornadas, mi querida Esther del Brío, senadora del Reino de España por el Partido Popular, catedrática de la Universidad de Salamanca y gran compañera y amiga. Agradecerle, como decía, la invitación, ahora que la estoy viendo, que viene de frente, a la participación en estas mismas jornadas. Desde este papel que me toca ahora desempeñar, que es el de moderadora, vamos a proceder a poner de manifiesto la gran importancia también de las mujeres en la historia de España. Y como reza el programa, vengo representando, o tengo el honor de representar, al Ayuntamiento de Salamanca como teniente de alcalde y concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades. Os remito, desde luego, el saludo afectuoso de nuestro querido alcalde, Carlos García Carballo. Vaya por delante su invitación a la ciudad a aquellos que no tengáis aún la suerte de conocerla. Desde el Ayuntamiento tratamos de fomentar, por ejemplo, la igualdad desde todas las facetas y los puntos de vista, y lo hacemos sobre todo desde la sensibilización y la concienciación, considerando que una buena formación en valores y la educación son aspectos fundamentales, y aquí tenemos también muchos alumnos y alumnas, por supuesto. También es fundamental conocer el papel de las grandes mujeres de nuestra historia. Salamanca, como todos conocéis, o muchos conocéis y muchas que venís también de allí, era conocida como Roma la Chica. Es una ciudad cuyas calles y monumentos respiran historia, y no solo historia salmantina, castellana o leonesa, sino la misma historia de España. Allí también desarrollaron un papel muy importante mujeres de gran poderío en la época, reinas, escritoras, docentes o santas. No quiero nombrar a ninguna de las muchas cuya huella podemos observar por nuestra ciudad, bien en los medallones de la plaza, en las catedrales, en las universidades o en los conventos. Y así, pues vamos a hablar de algunas de ellas precisamente con nuestros invitados. Doña Charo García de Arriba, a mi derecha, y a mi izquierda, don Javier Santamarta del Pozo. Charo García de Arriba es licenciada en Economía y aficionada al estudio y divulgación de la historia. La Chova Piquirroja es el nombre del blog que ella misma gestiona junto a Miguel Ángel Martín Mas. El blog informa sobre sus investigaciones acerca del significado de los emblemas que decoran el artesonado del convento de Santa Clara de Salamanca, llamándoles la atención un ave muy particular, una chova piquirroja, que da nombre a su blog. Una decoración que para ellos tiene como protagonista a la reina Berenguela la Grande.
Sin más dilación, damos paso a Charo, que nos pondrá en antecedentes de la reina Berenguela y el significado de este ave en la techumbre del citado convento. Pues muchas gracias, Miriam. Buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias al Senado y a su presidente por la amable acogida, a la Universidad de Salamanca por la organización de estas jornadas, donde nosotros además nos formamos, y a la senadora y profesora Esther del Brío por su amable invitación para que estuviéramos aquí esta mañana. Y digo estuviéramos porque, como ya ha dicho Miriam, aunque veis aquí una persona, en realidad hoy aquí estamos dos. También me acompaña Miguel Ángel Martín Mas, compañero en esta locura en la que nos vimos inmersos ya hace un par de años. Como ha dicho Miriam, vengo a hablaros de una techumbre de madera que decora la antigua iglesia del convento de Santa Clara de Salamanca. Esta techumbre está en un antiguo convento del siglo XIII y venimos a hablar de ella en unas jornadas de geopolítica, porque es una obra que su decoración tiene una gran relevancia geopolítica para este país. Y además lo hacemos en una mesa que lleva por título Reinas, porque su protagonista indiscutible, como ya ha anticipado Miriam, es una reina del siglo XIII. Es la reina Berenguela la Grande, reina de León y reina de Castilla. Veréis, sobre todo para que los más jóvenes, y además hay muchos que son de Salamanca, que si no la conocéis mañana tenéis que ir a verla sin dilación, para que conozcáis mejor quién era esta reina, os voy a hablar de ella como yo creo que ella se presentaría, digamos que desde su prisma, ¿no? Berenguela era la orgullosa hija de Alfonso VIII de Castilla, el vencedor de la batalla de las Navas de Tolosa, la más grande batalla de la Reconquista. Ella era además hija de Leonor Plantagenet, su madre era inglesa, era hija del rey de Inglaterra. Entonces, Berenguela, por esa vía, era hija del rey Enrique II de Inglaterra, era nieta, de Enrique II de Inglaterra y nieta de la gran Leonor de Aquitania. Era, por tanto, que Leonor de Aquitania propietaria de media Francia, para que os hagáis una idea del calibre. En el año 1197, en el marco de una cruenta guerra que había entre los reinos de León y de Castilla, se pactó su matrimonio con el rey Alfonso IX de León. Alfonso IX de León era primo carnal de su padre y por esa razón, por la consanguinidad, el Papa decidió anular el matrimonio en 1204 y la pareja se vio obligada a separarse, pero ya tenían 5 hijos en común. En el año 1217, Berenguela ascendió al trono de Castilla por derecho propio. Pero las presiones a las que habitualmente se han visto sometidas las mujeres cuando han intentado reinar en solitario, pues hizo que ella tuviera que renunciar al trono en favor de su hijo. Su hijo era Fernando, pasó a la historia como Fernando III el Santo. ¿Qué ocurre? Que ella no dio un paso atrás, al contrario, se mantuvo en la primera línea y ejerció a partir de ese momento un correinado efectivo con su hijo. Y en algunos momentos lo podríamos tildar incluso de regencia, porque su hijo estaba empleado en la Reconquista al sur y ella se encargaba de los asuntos ordinarios del reino. Si por algo ha pasado en la historia Berenguela, es por haber sido la hacedora de la unión de los reinos de León y de Castilla. Ella tejió la urdimbre necesaria para que cuando en 1230 fallece Alfonso IX de León, el que había sido su marido, pues los reinos de León y de Castilla se unieran. Y lo consiguió sin derramamiento de sangre, consiguió por medio de la diplomacia lo que 2 generaciones anteriores no se había conseguido por medio de la guerra. Por todas estas cosas y estas actitudes vitales, José Ángel Mañas, autor de la novela Berenguela, que nos acompaña esta mañana, dice que Berenguela era todo un animal político. Y es cierto, era un animal político y no le faltaba nada para serlo. Ella era, por ejemplo, muy consciente de la importancia del control de los medios de comunicación de la época, ¿vale? De eso que ahora llamamos el relato. Y los medios de comunicación de la época eran las crónicas. Entonces ella lo que hacía era promocionar crónicas, promocionó varias crónicas donde se cuenta su historia y la de su familia, obviamente con un prisma, en muchos casos, pues un tanto castellano, ¿no? Pero además era muy consciente de la importancia que tenía la transmisión de las ideas por medio de las imágenes. Los emoticonos de ahora, de la época, ¿no? Pues en la época esos emoticonos estaban constituidos por un nuevo lenguaje visual que emergía entonces, que era la heráldica. La heráldica había tenido su primer núcleo de desarrollo importante en la corte de su abuela Leonor de Aquitania, en el entorno de los Plantagenet del Canal de la Mancha, Inglaterra, Francia.
Y el segundo núcleo importante de desarrollo va a ser precisamente los reinos de León y de Castilla en la época en que Berenguela es reina. Ahí se van a introducir muchas novedades, como la bordura o el cuartelado que tenemos todavía en nuestro escudo de España, y que luego se van a expandir desde los reinos de León y Castilla al resto de reinos cristianos. Bueno, pues la techumbre de Salamanca, que es la que se está proyectando en esta imagen, la decoración que se está proyectando en el vídeo, pues es la utilización de la heráldica con un montón de iconos medievales, con el sentido, con el significado que tenían esos iconos en ese momento histórico, porque el significado de un mismo icono o una misma imagen va cambiando con el tiempo. Entonces, es la utilización de todos esos iconos para contar una historia. ¿Y qué se narra ahí? Bueno, pues nosotros estamos convencidos de que narra la celebración de la unión de los reinos de León y de Castilla. Además, trata de alegar la legitimidad, algo muy importante para los reyes, la legitimidad para reinar de la propia Berenguela, de su hijo Fernando III y, como no, del heredero, del que iba a venir. Berenguela era la abuela de Alfonso X el Sabio, que también os sonará, ¿vale? Y además ella alardea de su ascendencia castellana y plantagenet, de esa ascendencia que tenía ella inglesa. Todo eso se representa en la techumbre. Claro, diréis que ¿por qué venimos a hablar como una novedad de esta techumbre del siglo XIII en unas jornadas en el siglo XXI? Pero veréis, es que esta techumbre, esa armadura, estuvo oculta encima de otra bóveda barroca que construyó Churriguera en el siglo XVIII. De forma que durante 2 siglos y medio nadie sabía que estos emblemas estaban ahí. En el año 1973, en el curso de unas obras de reforma, se redescubrió la techumbre, se vieron que estaban de nuevo ahí, y entonces el arquitecto don Enrique Nuere Matauco, que tenemos la suerte de que nos acompañe esta mañana, que es toda una eminencia en la restauración de armaduras de madera, uno probablemente de sus primeros trabajos, fue construir un ingenioso sistema de pasarelas que nos permite a día de hoy visitar la antigua armadura paseando entre la bóveda barroca y la techumbre original del siglo XIII, con lo cual me parece que entra en una cámara secreta, ¿vale? Como en el desván de la abuela decimos nosotros. Y pues efectivamente nosotros vamos a la techumbre y ¿qué ocurre? Bueno, pues que os he dicho antes que los iconos, el significado de los iconos va cambiando con el tiempo. Cuando se redescubrió en 1973, la bóveda barroca de la que hablábamos no era lo único que impedía conocer esos emblemas, sino que su significado se había quedado oculto debajo, que era aún casi más difícil que quitar, que eran las capas de mentiras y mentiras y mentiras que los nobles habían vertido sobre la heráldica durante la Edad Moderna. Porque la nobleza, cuando va ascendiendo a nuevos puestos en los siglos XVI y XVII para legitimar su poder, para decir que ellos eran muy importantes desde antiguo, empiezan a cambiar y alterar con multitud de leyendas todos los iconos medievales que se habían utilizado en las obras heráldicas, en las escasas obras heráldicas que han llegado a nuestros días. Afortunadamente, en los últimos 10 o 15 años, la investigación en este sentido, en los procesos de creación de memoria de los nobles, ha dado un vuelco y entonces eso nos ha permitido, esos estudios han podido aplicar a esta techumbre como si fueran un decapante para levantar ese barniz de la mentira y intentar al menos devolver a los iconos su sentido primigenio. Para que os hagáis una idea, ahí hay más de 60 emblemas diferentes, ¿vale? No tenemos tiempo, obviamente, ni siquiera de pararnos en una mínima parte de ellos, pero sí que quiero, antes de terminar, hablaros muy brevemente de 3 de ellos porque nos parece que reflejan muy bien la importancia geopolítica de esta obra. El primero de ellos es el que nos llevó allí, que lo estáis viendo además ahora justamente en la pantalla. Es una chova piquirroja. Nosotros fuimos allí siguiendo el rastro de una ave, el vuelo de una ave, de la chova piquirroja. La chova piquirroja es un córvido de plumaje negro con patas y pico rojo. Pero la peculiaridad que tenía aquí es que estaba en una obra heráldica y como figura heráldica es prácticamente inexistente en los reinos hispanos y, sin embargo, estaba muy presente en Inglaterra. Allí en Inglaterra nació ligada al culto a Santo Tomás de Canterbury. Y Santo Tomás de Canterbury era el santo protector de la dinastía de Enrique II de Inglaterra, del abuelo de Berenguela. Entonces, la devoción a Santo Tomás de Canterbury se extendió por todos los reinos donde había descendientes de Enrique II. También, por tanto, en el Reino de Castilla y en el Reino de León. Entonces, tenemos en Salamanca, en el siglo XIII,
un ave de un santo inglés. Pero no solo eso, es que está el propio escudo del rey de Inglaterra, de Enrique II, el primer monarca inglés que tuvo emblema heráldico. Eso nos habla de la importancia internacional de la techumbre de fuera hacia adentro, pero la techumbre tiene también una gran importancia para hablarnos del papel geopolítico de España en ese momento, de lo que ahora es España, en ese momento histórico, de cómo se proyectaban también los emblemas. Y para eso voy a hablar de dos emblemas. El primero de ellos, que además lo estáis viendo ahora mismo en la pantalla, es este. Para mí es uno de mis preferidos. Quiero hablaros de la bordura, es un elemento heráldico. ¿Por qué es uno de mis preferidos? Bueno, porque demuestra que en eso que siempre los vendieron después los nobles, que era tan masculino, las armas de varonía que decían luego la nobleza en la Edad Moderna, ¿no? Pues que siempre hubo una intencionalidad femenina desde el principio, porque las mujeres estaban en el diseño de la heráldica. Entonces, esta es la prueba más clara que tengamos probablemente de ello. Cuando Berenguela se casa con Alfonso IX de León, ella quiere representar heráldicamente a esa descendencia común. Entonces, ¿qué hace? Pues al emblema del padre, que era el león de púrpura, le añade una bordura de castillos. Es algo así como nuestro segundo apellido, ¿vale? Ella era muy consciente de que tenía que incorporar esas armas. ¿Por qué es tan importante esta bordura? Bueno, porque esta bordura que la vemos en la techumbre y que representó por primera vez a los hijos de Berenguela, produjo una conquista emblemática en el más literal sentido de la palabra, porque después la utilizaron multitud de nietos y bisnietos de Alfonso VIII por lo orgullosos que estaban ellos de ser descendientes del vencedor de las Navas. Y entonces la encontramos en muchos reinos cristianos. La llevaron los hijos del rey de Constantinopla y del rey de Jerusalén, los hijos del rey de Francia, los hijos del rey de Aragón o los hijos del rey de Portugal. En Portugal, si cuando salgáis de aquí miráis en el móvil de escudo, aún hoy mantienen la bordura castellana que llevó una hermana de Berenguela. Entonces, la bordura castellana era muy importante y refleja muy bien la importancia geopolítica de España en ese momento. Y el último con el que quiero terminar es este otro icono, las 5 flores de lis. Son 5 flores de lis de oro en un campo de gules, dicen los heraldistas, en un fondo rojo, ¿no? ¿Qué podría querer representar este emblema en ese momento? Es uno de los emblemas más pervertidos por la nobleza durante la Edad Moderna, seguramente que porque lo encontraron en muchas obras anteriores del siglo XIII y se lo fueron adquiriendo para ellos, aplicándole leyendas de dónde lo habían conseguido, ¿vale? Pero en inicio, ¿qué podía representar esto? Mirad, en la época en la que vivió Berenguela, la flor de lis era fundamentalmente una representación inicialmente de Jesucristo, por aquello que la Biblia dice que Cristo es el lirio de los valles. ¿Qué pasa? Los reyes siempre han querido hacerse representantes de Cristo en la tierra, ¿no? Entonces empezaron a representar también con las flores de lis. Ojo, no solo en Francia, sino en todos los reinos cristianos y muy marcadamente, por ejemplo, en el reino de León, ¿vale? Los reyes siempre tenían flores de lis. Aquí, como veis, tenemos 5 flores de lis. 5 flores de lis son 5 reyes o 5 reinos, ¿no? Bueno, pues, ¿qué quiere representar? Pues, siendo consciente del anacronismo que vamos a cometer en este momento, ¿vale? Pero es lo más parecido que tenemos a un escudo de España en el siglo XIII. ¿Por qué? Porque es una representación de la unión de los 5 reinos cristianos peninsulares que había en ese momento en la lucha contra los almohades. Una lucha que lideró Alfonso VIII, el padre de Berenguela, líder interlocutor papal y líder de la cruzada que llevó a la cita de las Navas de Tolosa. Son los reinos de Portugal, León, Castilla, Aragón y Navarra, unidos en esa lucha para la reconquista. Fijaos que es importante porque lo que estamos diciendo es que un siglo y medio antes de que en la monarquía francesa se estandarizase la representación con 3 flores de lis, aquí la idea hispana ya estaba representada con esas 5 flores de lis. No lo decimos nosotros. El historiador Ramón Menéndez Pidal ya dedicó un artículo, un libro completo a razonar cómo en ese momento histórico la idea hispana subyacía debajo del concepto de los 5 reinos. Y para que os hagáis una idea, decía Ramón Menéndez Pidal, ese concepto era neohistoricista y lo inventó Berenguela, o sea, la persona a la que se lo estamos asignando la decoración de la techumbre. Esos 5 reinos empezaron uniéndose en 2, con la unión de los reinos de León y de Castilla, para irse luego uniendo otros, ¿no? Esa unión fue promovida, como hemos dicho, por Berenguela en el año 1230.
pero había tenido su simiente en el matrimonio entre Berenguela y Alfonso IX de León, ese matrimonio que se produjo en 1197. Y el matrimonio no lo ideó Berenguela, lo había heredado su madre, porque de toda gran hija viene de una gran madre, ¿no? Entonces, ella venía de una gran madre, pero de su madre y de las que vendrían después con ese mismo nombre nos habla ya el compañero de mesa, creo. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Quién nos iba a decir que el título La Chova Piquirroja nos iba a llevar a toda esta gran historia que hay detrás? Además, detrás de las personas, grandes también, grandes mujeres que tenemos no solamente en Castilla, sino en España, en nuestra historia. Y bueno, pues damos paso, después de agradecer a Charo su magnífica exposición, damos paso a Javier Santamarta del Pozo. Escritor, periodista, politólogo, experto en cooperación internacional, muchas facetas, pero hoy aquí nos viene a desgranar desde su faceta de divulgador histórico también la segunda parte de esta mesa de debate, Otras reinas, Leonor en España. Siempre haciendo oposición intelectual a la leyenda negra contra España, es autor de algunos de los libros de divulgación histórica más vendidos de nuestro país, como lo fue Siempre estuvieron ellas. Por lo tanto, Javier, tienes la palabra. Pues muchísimas gracias y bueno, me sumo a los múltiples agradecimientos que se ha hecho tanto a la senadora, al Senado, a la Universidad de Salamanca, casi un alma mater para mí, en cuanto que uno viene de ahí, de esos orígenes charros. Y lo único que tengo que decir es que yo no tengo nada para presentar en el aparato este, lo siento, todo el mundo ha traído cosas bonitas, yo nada más voy así a pelo y a pluma, y encima para colmo, no sé dónde he metido el ordenador, con lo cual, pues bueno, vamos a ver. Es que yo con la tecnología no me llevo bien, pero el problema de la tecnología es que es lo que al final muchas veces, viene bien tener algunas noticas ahí en estas cosas, es lo que hace que muchas veces dejemos a veces tanto conocimiento y sin embargo tampoco alcance al mismo. Y de hecho voy a comenzar con dos cosas. Una, sumándome a la bronca científica que don Alberto nos ha hecho en nombre de Cajal, porque el problema no es el desconocimiento de nuestra ciencia. La Universidad de Salamanca, que se va a hacer el centenario, ahí está la Universidad de Salamanca con un gran científico como es Domingo de Soto, que se adelanta a Newton, que se adelanta a Galileo. Y a ese segoviano no le conoce ni en Segovia y eso que tiene en estatua. Que la economía moderna surgiera también, y la economía y la ciencia económica surgiera en Salamanca, no se conoce nada. Que haya costado Dios ayuda a ponerle una calle al inventor de la anestesia epidural, que muchas mujeres aquí, le agradecerán sobremanera a Fidel Pajés y a los que hemos sido también deportistas de élite, que yo tengo los meniscos destrozados, el pasar tras una epidural. Caramba, o sea, y 100 años de una anestesia epidural en el mundo y encima para cómo la tenían en otro lado. Pero es que tenemos el problema con nuestra propia historia, con las conmemoraciones. Luego vamos a hablar de las conmemoraciones, lo que se ha estado luchando desde cátedras como la de Ceo Vulcano, lo que se ha estado luchando para intentar recordar cosas que lo más que podemos ver a veces es en nuestras series y en nuestras películas, en donde, por supuesto, nos ponemos a parir nosotros mismos. Haces una serie en Prime Amazon, que espero que no hayan visto nunca, que se llama Elcano, y entonces sacamos el cilicio y empezamos a fustigarnos, porque lo que hacemos es pues algo así como John Sparrow da la vuelta al mundo, ¿no? Con galeones haciendo el pirata y haciendo unas cosas rarísimas. Entonces, claro, al final, lo primero que te da, y sobre todo aprovechando que tenemos aquí a tanta gente joven, que por supuesto ya está aburridísima desde hace un buen rato, que os he visto, coño. No voy a hacer yo que me haga una pregunta, les voy a hacer una pregunta a ellos. Jóvenes que me escucháis, ¿os gusta Juego de Tronos? Ahora me dicen que no y ya me marcho. Porque ya Juego de Tronos seguramente os parecerá ya la cosa más caduca, antigua, triste. Juego de Tronos. ¿No lo han visto Juego de Tronos? ¿No habéis leído de Juego de Tronos? ¿Cómo más pequeños? Suicidaos ya, o sea, ¿pero qué hacéis con vuestra vida? O sea, ¿qué estáis viendo en vuestros internets en lo que lleváis consultando todo el rato? O sea, una de las sagas más importantes donde están ahí hasta dragones, que por cierto es el animal mitológico y heráldico
de Madrid, para que lo sepáis, ya que nos ponemos aquí claro, vienen los leoneses con una bicha, pues nosotros los de Madrid tenemos un dragón. Y todo esto desgraciadamente se desconoce, y se desconoce porque efectivamente la generación anterior que le gustaba Juego de Tronos, pues ha disfrutado de una manera en la que de pronto vas a la historia medieval española diciendo: esto es Juego de Tronos, pero todavía peor. O sea, mucho más gore, con unas relaciones de familia que hace que lo de la casa de los York y la casa de las Rosas y la casa... Nada. O sea, de verdad, absolutamente nada con lo que puede ser. Y claro, aquí aparecen muchos personajes en la historia. Y muchos de ellos, efectivamente, son mujeres. Porque, claro, nosotros también, además, tenemos ese desprecio hacia nuestra historia, la historia de España en general, y sobre todo por el gran desconocimiento que tenemos sobre ella, pues no nos damos cuenta de que, por ejemplo, pues no sé, si alguien pusiera o preguntara sobre, menos a ellos, no les preguntemos a ellos, sobre una reina de la historia que hayan visto en una película, seguramente saldría pues la reina Isabel de Inglaterra o una cosa de estas, que era una petarda que además últimamente dicen que incluso pudo ser un hombre. Pues yo qué sé, ¿qué más da? Si es que el único problema es que lo que hemos visto en películas o en televisión o en muchos lugares hace que nadie le haya dado por hacer, efectivamente, una serie sobre Urraca. Porque además con ese nombre yo lo entiendo. Pero Urraca, la primera reina propietaria, o sea, la primera reina que reina con todo derecho en España, que luego va a estar Berenguela. Efectivamente, una mujer de lo más... luego Berenguela monta un lío con lo de Fernando, que es lo que va a llevar a que al final, en protocolo, León quede detrás de Castilla por una cuestión protocolaria a la hora de acceder a los reinos, y aunque León es reino imperial, pues eso, pues desgraciadamente se ha quedado detrás. Claro, a la hora de que, y me planteó la senadora, la idea de que va a venir dentro de nada, con lo que dice, una reina, Dios guarde al rey mucho tiempo, pero en fin, que esto ya va más rápido de lo que uno imagina, va a venir una reina Leonor. Y una reina Leonor que parece que va a ser la primera. Y no lo es, no lo ha sido. Y por poner, porque incluso hay muchas Leonores en la historia, incluso Leonores que están más recogidas en la historia de otros países, pese a haber nacido en un sitio tan exótico como Burgos. Gracias a que en Burgos nació una Leonor de Castilla, que se casa con un inglés. Nadie es perfecto, no sé, hay que casarse con alguien al final. El caso está en que esa reina es tan conocida y tan querida en el Reino Unido, que el kilómetro cero de las carreteras de todo el Reino Unido en Londres salen de Charing Cross, que es un acrónimo de lo que es la querida cruz de la reina Eleanor o de la reina Leonor de Castilla. Uno baja al metro, a la estación de Charing Cross, una de las principales, y verá lleno de pendones y de heráldica y emblemas de Castilla y tal. En Londres, ya. Es que somos así, aquí no lo hacemos porque somos muy nuestros. Entonces, claro, si tenemos incluso una Leonor que fue reina de Inglaterra, aquí al menos podemos recoger a 3 reinas que han sido respectivas reinas de Aragón, de Castilla y de Navarra. Los 3 reinos que, como vemos además en nuestra heráldica, casi conforman la realidad que hay. Entonces, es curioso porque, empezando un poco cronológicamente, hay una Leonor de Castilla que curiosamente acaba siendo reina de Aragón. ¿Por qué? Juego de Tronos. Porque esto es un lío y porque además la importancia de la mujer muchas veces se da no tanto en que efectivamente se las tiene un poco atrás, no tanto por desprecio, es porque básicamente los que tienen que darse de tortas en el campo de batalla éramos los hombres, no por otra cosa. Somos los más básicamente sustituibles en una guerra, en un combate, y eso lo vamos a ver, lo va a ver María de Molina, lo van a ver muchas otras reinas que van a estar viendo cómo se tienen que casar varias veces, como sus hijos, cuando uno se muere uno, se muere el otro, pero la legitimidad la da siempre la mujer. Entre otras cosas porque es la legítima dando herederos varones, y por eso es la importancia de esa legitimidad que viene por parte de la reina. Los hombres no podemos parir, seguramente en mi caso mellizos, pero no es lo habitual. Con lo cual, esa legitimidad de la mujer, por eso es tan importante. Claro, cuando viene una mujer muy brava, como fue Urraca, la llegaron a llamar la temeraria, cuando le veían un poco que le salía un poco de lo que era el rol, pero que era un rol con un concepto que a lo mejor ahora mismo lo tenemos fuera de nuestras ideas. Bueno, pues una hermana de Berenguela fue esta Leonor, también efectivamente hija de 2 personajes como Alfonso VIII, el de las Navas, y
y de Leonor de Inglaterra, que era hija de Leonor de Aquitania, que es la que todos efectivamente vemos como esa imagen también idílica de mujeres como Pisán, y bueno, pero que luego no vamos a ver, por ejemplo, con nuestra reina Isabel la Católica, que crea una dama de cortes, o como cuando va a estar, pues eso, dando cátedra Lucía o Luisa de Medrano en la Universidad de Salamanca, siendo la primera mujer que al menos una cátedra para darlo. Pero todo eso efectivamente lo olvidamos. Entonces, claro, aquí hay un problema de territorios. Los territorios vienen a ser herencias que se dan y que se tienen como propiedad, por eso se habla de Urraca como reina propietaria, y Berenguela está viendo de qué manera hay que unir los dos grandes reinos principales. Castilla se ha desgajado de León, pero tiene una importancia geopolítica fundamental. Entonces está viendo de qué manera vamos a unirnos. La política de matrimonios es lo que da las alianzas, eso es lo que va a permitir, esto nos puede parecer una cosa muy rara, pero era lo normal, el que las alianzas prosperen en herederos comunes, la legitimidad. Eso es lo que va a permitir en su momento dado todo lo que hizo la reina Isabel la Católica, es lo que va a permitir que con el tiempo pues Felipe II fuera rey de Portugal, gracias a sus ancestros. Todo esto, ya digo que es una cosa muy increíble. Entonces, al final, claro, Berenguela ya tenía un hijo, que era Fernando, y que iba a ser Fernando III el Santo. Entonces dice, bueno, pues vamos a ver de qué manera ubicamos de alguna manera a mi querida hermana para que ocupe la corona de Aragón. Ella incluso la llaman, es muy curioso, porque la llaman Serenísima, cuando habitualmente se ponía también, se hablaba de Charrísima, que era sí, Charrísima se utilizaba también. Sí, es que el lenguaje ya lo hemos perdido, pero era lo que habitualmente se definía a las mujeres. Bueno, pues en este caso es la Serenísima, y entonces acaba teniendo esa importancia de que, bueno, va a tener una importancia de que podemos considerarla reina de Aragón. Claro, el concepto de que cuando hay un hombre sea consorte, pero la importancia que tuvo en este aspecto es que estaba como reina, como tal reina, y la podíamos considerar como reina de Aragón. Mucho más fácil a lo mejor sería otra Leonor, esta vez de Aragón, que fue reina de Castilla. No, si ya sé que el lío si se pierden en un momento, tranquilo, no se preocupen, está todo en Wikipedia. Pero el asunto está en que esta valenciana, nace en Valencia, pues acaba teniendo una importancia porque es infanta de Aragón, es mujer de Juan I, va a ser madre de Enrique III de Castilla. Bueno, todo este lío, además de los ordinales, que ahora terminaremos con ello, va a suponer que va a convertirse en una prenda de paz. Y la prenda de paz es para casarse, pues nada más y nada menos que, pues, con alguien que va a ser tan conocido, para que se corone como Juan I de Castilla, y para convertirse en reyes como tales. Vemos que aquí en España, por ejemplo, lo hemos visto con Felipe VI, con Juan Carlos I, lo más cercano, no hay una coronación, hay una proclamación ante Cortes. Esa es la importancia que se tiene. Bueno, pues para darse la importancia que se tenía a este enlace, se coronan a ambos reyes, o sea, es una costumbre, además, mucho más frecuente en Aragón, de donde ella venía, más frecuente a lo mejor incluso en Navarra, pero no en Castilla. Bueno, pues para afianzar el que la corona la van a ostentar ambos dos. Eso, ya digo, es una cosa muy rara, y bueno, además se va a tener en el monasterio de las Huelgas, en Burgos, y bueno, esto va a ser tan importante porque este linaje va a ser el que va a dar pie, a dar paso a la Casa de Trastámara. La Casa de Trastámara con Fernando de Aragón. Entonces, es increíble cómo de pronto todo este lío, que insisto, sin un mapa sináctico, o sea, la verdad que es muy fácil perderse, va a estar poniendo todas las bases de lo que luego va a ser la unión dinástica que se va a producir entre los diferentes reinos. Claro, luego tenemos, porque el tiempo se me va rápido, una Leonor de Navarra. Una Leonor de Navarra que fue condesa de Foix. Lo de Navarra siempre han estado un poquito aparte, han estado además transfronterizos, esa lucha también por parte de Francia, de Borgoña, de las luchas que estaban en la Guerra de los 100 años, que eso también es divertidísimo, es una cosa que, bueno, en la Guerra de los 100 años incluso ya da episodios tan maravillosos cuando el Príncipe Negro ataca a Palencia en rumbo hacia
haciéndole una 13-14 al ejército castellano, y de pronto llega diciendo, perfecto, nada más hay mujeres en Palencia, y son las mujeres las que defienden y derrotan al príncipe negro, y además hacen que gracias a esa victoria venzan las armas castellanas, y a partir de ahí va a surgir incluso con un matrimonio, el matrimonio también que es importante, el título de príncipe de Asturias, que solamente va a haber pocas princesas de Asturias, y algunos van cambiando con la importancia de ser un privilegio para quien va a ser heredero al trono. Bueno, pues esta hija menor de Juan II y de Blanca de Navarra, ambos reyes, porque es verdad que en Navarra reinaban como tal las mujeres, ella va a estar sobre todo luchando más como lugarteniente. Lugarteniente, la palabra muchas veces la hemos olvidado, es en lugar del que tiene la tenencia del territorio. O sea, eso sería un teniente, es alguien que efectivamente tiene una posesión de un cargo, un empleo, y en este caso pues va a actuar como en cierta medida pudo actuar o Berenguela o sobre todo incluso más María de Molina, pero con la condición de que efectivamente iba en una lucha que había entre hermanos, entre los diferentes clanes, cuando finalmente fallece el padre, a ser coronada y proclamada reina de Navarra. Y además a ella sí que se le pone un número regnal, como Leonor I de Navarra. Desgraciadamente, después de todos unos años de lucha, pues nada más va a durar 15 días porque se muere a los 15 días. No me sale tanto estrés, al final esto tiene que acabar de alguna manera. Claro, ¿esto qué nos lleva? Nos lleva a una propuesta que yo quiero hacer desde este púlpito, ya que me dan la palabra, no sé por qué, que es el tema de los usos ordinales, que no es una cosa muy habitual. Te damos la palabra, pero te la vamos a quitar. Me la vais a quitar muy rápido. Sí, por eso. El tema de, o sea, que la gente eso que se llamaba Enrique III, Enrique IV, eso es una cosa muy posterior. Eso lo hacemos nosotros para no liarnos. O sea, nadie le decía a Felipe II, usted es segundo. No, o sea, era una cuestión de, se establecía un orden, era Alfonso Católico, el Casto, el Bravo, en fin. Y luego además, luego se derivaban teóricamente el reino que continuaba, se decía que era el sucesor, pues aquí se ha decidido que Castilla fuera el sucesor. Entonces, de Alfonso XI de Castilla, que estuvo, vamos, y nos acordamos de él, pasamos a Alfonso XII. Coño, o sea, dice, no, porque ya es Alfonso XII de España, y el otro era además de Castilla. Bueno, al final esto nos lleva a un pequeño problema, y es que va a venir una Leonor. Y yo pienso que tendría que ser Leonor IV de España, porque ha habido tres Leonores que han ostentado de alguna u otra manera la realidad de una corona o una tenencia, y además sería un gesto precioso, porque la princesa de Asturias, de Gerona y de Viana, las tres coronas que estamos, o sea, lo que es la representación de Castilla, con lo que es luego Asturias, el reino de Navarra, perdón, el reino de León y lo que va a ser Castilla, Aragón, con lo que supone efectivamente ese principado de Gerona, más el de Viana, que es el que corresponde a... Es la unión perfecta en un momento dado de ese homenaje a tantas reinas que han estado y que han reinado de alguna manera luchando braviamente para hacerse además valer y además demostrar que precisamente esa pluralidad de unidos en la diversidad que es España está reflejada de una manera en que reconocemos también esos regnales que a lo mejor no se han hecho con otros reinos. Y ya me callo, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, vamos a darle un aplauso muy fuerte. Bueno, es que Javier se nos anima, ¿verdad? Pero nos ha animado igual que Charo a todos a hacer reflexiones sobre nuestra historia y en este caso sobre la presencia de grandes mujeres en la historia de España. Así que voy a hacer alguna preguntita a las personas que forman parte de la mesa, a Charo y a Javier, que nos han trasladado desde la bancada. Sobre una casualidad histórica, Berenguela fue madre de un rey santo, Fernando III, pero también lo fue su hermana Blanca de Castilla, que fue la madre de Luis IX, San Luis, rey de Francia. ¿Casualidad o preparado? ¿Vosotros qué pensáis? Yo creo que preparado. Sobre todo, Luis de Francia es San Luis muy cerca de, muy pronto después de su muerte, pero Fernando no. Entonces hay esos procesos de creación de memoria de los que hemos hablado antes en la edad moderna, ¿no? Pues siempre buscan pues la legitimidad, el orgullo patrio. Pero lo que me parece más interesante todavía de ese debate es que ahí ese orgullo siempre tiraba para una parte masculina ya, ¿vale? Y no para la parte femenina. Y en vez de ellos hablarían más de sus madres.
madres, que las madres, Berenguela y Blanca de Francia, que eran dos hermanas, fueron dos mujeres pero que muy fuertes. Lo que pasa es que en algún momento, cuando os digan que en la Edad Media las mujeres éramos un cero a la izquierda, pues no, sobre todo en determinadas esferas, fueron mujeres muy fuertes. Y esta saga de Leonor de Aquitania, su hija Leonor Plantagenet, y luego las hijas de esta, sobre todo Blanca y Berenguela, fueron mujeres muy fuertes. Para que os hagáis una idea, y hemos hablado bastante de Berenguela, pero Blanca de Francia, siendo princesa de Francia todavía, organizó una rebelión contra su primo, el rey de Inglaterra, porque se llamaba Juan Sin Tierra, estaba echando por tierra, valga la redundancia, la herencia que había recibido, y entonces ella se quiere hacer reina de Inglaterra también y hacer valer sus derechos, y entonces se va a guerrear contra su primo en Inglaterra, y es ella la que organiza una flota de 80 barcos para ir allí. Entonces, lo interesante, lo que habría que levantar también es el valor de las madres de esos dos reyes santos. Es verdad, cierto es. Además es que estás hablando de Juan Sin Tierra, que era hermano de Ricardo Corazón de León, que a lo mejor nuestro público más joven le suena de Robin Hood. No sé, ¿habéis visto Robin Hood o no? Sí, ¿no? Eso, ¿hasta ahí hemos llegado o no? Bueno, por favor, si hay hasta una peli súper moderna. Sí, Walter es cosa. Igual, ¿verdad? El sábado en Televisión Española se estrenó un documental que habla de fortalezas asediadas, y sale el asedio a San Juan de Acre de Ricardo Corazón de León. Claro. Y bueno, pues una segunda que yo creo que también es interesante para ti, Javier, en relación con la leyenda negra, que tú lo has tratado mucho en tus obras, y sí que me gustaría que nos hicieses alusión a alguna, a lo mejor, anécdota que tuvieras en este sentido, y sobre todo una reflexión, esto ya más profundo, sobre lo que ha supuesto para España la leyenda negra y la extensión de la misma, para las nuevas generaciones sobre todo. Es verdad que el siglo XIX, decimos que tenemos ahora 5 minutos y es pregunta final, ¿no? Tienes 1 y medio. Y me hacen esas preguntas, por Dios, sobre la leyenda negra. No, básicamente el XIX ha hecho mucho daño. O sea, muchos de los conceptos que tenemos de lo que era la mujer, de lo que era la Edad Media y todo el tema, nos viene de una época a raíz también de la aparición del puritanismo, del XVIII y tal, y sobre todo un XIX. Pero fijámonos en una mujer que tiene una gran leyenda. Ya digo, el regnal no es habitual en el poner, cuando es nada más un número, pues no, un primero, o sea, Juan Carlos I, pero no tenía que haber sido, o Luis I, que hay ahora una serie de televisión, no tendrían que haber tenido, ya que no hay un segundo. Hay una Juana. ¿Por qué no la llamamos Juana I? Porque la llamamos la Juana la Loca. Y yo digo, claro, que Felipe V estaba como con las maracas como tenía cuando acabó, o sea, por el Palacio de la Granja, creyéndose una rana y saltando literalmente entre los charcos. Pues sin embargo, Felipe V es Felipe V, el animoso. Y de pronto hemos dejado a Juana de Castilla, la primera reina de España, y hay un magnífico artículo de Vicente García Olaya, González, te cambio siempre el García y el González, sobre Juana, la primera reina de España. Y ahí tenemos todavía nuestra propia leyenda negra nos hace desconocer que nos hayan intentado ingleses, franceses o demás haber hecho una leyenda contra nosotros. Es lógico que nos la hayamos creído nosotros, es lo que no lo es. Bueno, me parece una reflexión tremenda, y además invita también a las nuevas generaciones a buscar a todas estas grandes mujeres que son referentes o pueden serlo también para la mujer actual, y sobre todo pues para esa igualdad de oportunidades que siempre estamos hablando en la cultura moderna, y que sin embargo vemos que tenemos numerosos ejemplos en nuestra España y a lo largo de nuestra historia. Pues muchas gracias. Yo creo que aquí hemos terminado y pasamos a la pausa café que nos ha dicho antes la coordinadora Esther. A vosotros, no te he hecho ya.